Bueno, queremos recordarte en este momento que si quieres que Inverso te visite a tu iglesia, mándanos un mensaje a nuestras redes sociales de Hub Media Venezuela B. Y bueno, esperamos tu invitación. Uno, dos, Dos, tres. tres. ¡Inverso! Hola amigos, bienvenidos a este segundo capítulo. Perdón si los dejamos un poco sordos después de esto, ¿ok? Sí, sí, terrible. Bienvenidos a este segundo capítulo de esta nueva temporada. Estamos demasiado felices de volver a estar aquí con ustedes. Y adivina qué, Eli, hoy tenemos una sorpresa, tenemos una nueva temática, un nuevo espacio, tenemos una nueva sección en este podcast. ¿Tú sabías? Ajá, no, ni idea. Yo voy a fingir que no. Ok. Entonces, esta nueva sección se llama Invitados Inversos. Así que el día de hoy vamos a traer, tenemos aquí con nosotros nada más y nada menos que a un pastor, es también gocho. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo era gocha? Bueno, comparte sangre un poquito conmigo en ¿Qué ese tiene que ver aspecto. esto? Es que eso es como un orgullo decirlo. Exacto, sí, es Ah, verdad. ok. Tú no sales todavía, ¿ok? Así que silencio. A ver, ¿qué más puedo decir? Bueno, le encanta comer caldo y ¿qué más? Caldo de papa. Sí, que no hables. Ok. Y aparte de todo, lo que no es tan importante, pero bueno, ustedes lo van a saber quién es, de quién se trata cuando diga esto. Es nada más y nada menos que el líder juvenil de la Unión Venezolana Oriental, Pastor Jesús David. Bienvenido a Inverso. Gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes, compartir en este programa tan especial y por supuesto con personas tan especiales como ustedes. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? No, bien, me siento en casa al estar aquí con ustedes en este lugar. Me siento cómodo y feliz de estar con ustedes compartiendo. Bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Amigos, esta es una nueva sección que van a estar viendo a lo largo de esta nueva temporada, donde vamos a traer siempre a distintos invitados para que no solamente nos vean a nosotros cuatro, sino también tengamos el punto de vista de otras personas. Así que bueno, nada, vamos a comenzar, ¿sí? De una Pues vez. sí. Al tema de una. Quiero empezar mencionando que esta es una pequeña continuación del primer capítulo, así que si ustedes lo vieron, este tema pues quizás van a tener algunas referencias del tema anterior, entonces manténganse ahí conectados, recuerden estudiar su lección de inverso esta semana y bueno, vamos a empezar un poquito. Y el título de nuestra lección esta semana, ¿quién se lo sabe? Para que me ayude. Aparece Aparece un altar. Aparece Yo iba a un decir altar. en busca de un altar, no sé si es el primero. ¿Algo así? No, el primero No, el se rompe una era... relación. Se rompe. Ok, relación. sí, bueno, este es. Lo que pasa es que aparece un altar. nuestra lección se llama De vuelta al altar, o sea, la lección de Ah, inverso. ok, esta- exacto. Esta nueva temporada, ¿sí? Sí, que eso lo mencionamos en el Capítulo anterior. capítulo. Olvidemos esta parte, por favor, producción, córtela. Ok, continuamos. Bueno, y yo quería empezar preguntándole al pastor Jesús David si en algún momento ha tenido una experiencia donde usted sabe que tiene la razón en un asunto, usted está seguro de que algo es así, pero usted enfrenta a la otra persona o a otro grupo de personas y esa persona dice que es todo lo contrario. Bueno, fíjate que a mí me pasó algo bien curioso, pudiéramos decir, haciendo referencia a lo que se refiere, pues, el tema, ¿no?, de esta semana, y es el hecho de que en una oportunidad llevé a unos amigos a mi casa, y allí en la casa, cuando estaba con ellos, yo les mostré, yo tenía en mi casa un maletín, Iber, donde tenía ropa especial, chaquetas, zapatos, eso que me colocaba en momentos especiales, pues. Y a mí se me ocurrió a estos amigos mostrarle ese maletín. Así que yo les dije y les mostré todo lo que tenía allí. Esos amigos se quedaron en mi casa un cierto tiempo, pero resulta ser que en una oportunidad yo voy a buscar mi maletín y no lo consigo. Y cuando, busqué el maletín, revisé, no encontré el maletín. Se pierde mi maletín y también se pierden mis amigos. Pero pasado un tiempo, Wow. pasado un tiempo, Qué pasado un tiempo, conveniente. yo me encuentro con esos amigos y me doy cuenta que los zapatos, la chaqueta, el pantalón y todo lo que tenía en mi maletín especial lo tenían puesto. Entonces ellos no tenían para dónde agarrar y pues yo le dije, mira, oye, me alegra verlo, estaban perdidos, qué sé yo. Y le dije, oye, esa es mi ropa.
Y ellos dijeron, no, se parece. La compramos igualita. Sí, pero no Es que es. vimos que tenías una Pero yo así, Era nos la gustó. última que quedaba. Yo estaba convencido que era porque uno conoce lo suyo, pues, o sea, tú sabes el huequito, la marquita, la rayita que tiene tu ropa, así que sí era, pero por supuesto ellos no quisieron reconocerlo y después me dio como pena, pues, porque decirle todas esas cosas, así que me hice el loco y pues continuamos, pues cada quien su camino y por supuesto no los vi más. ¿Cuál era la pregunta? O sea, que si alguna vez han tenido una experiencia parecida a la del pastor, donde tú enfrentas a alguien y tú sabes que es así, Tienes la razón. que tienes la razón y la otra persona aún así tiene el descaro, por decirlo así, de decirte no, De negarlo, sí. o sea, jamás. Y tú tienes la evidencia ahí. Pues no me ha pasado, pero, o sea, si me pongo a pensar, creo que podría conseguir algo, pero no me viene nada a la mente. Pero es interesante porque es como, amigo, Date cuenta. te estoy viendo que tienes mis cosas. Me pongo en los zapatos del pastor. Sí. Te estoy viendo que tienes mi ropa, o sea. Y qué casualidad que después de que tú fuiste a mi casa esa vez y yo te mostré algo, de repente tú te desapareciste y, y mi maletín también. Para pensar. Sospechoso. Al menos, ojalá que en ese maletín no hayas tenido un boxer. Porque también uno, Ay, se lo puso. Bueno, No, da bueno. mucho que pensar. la verdad. Boxer no tenía, pero sí fue impresionante porque ellos querían ocultar algo que era tan evidente porque eran dos. Ok. Y los dos tenían prendas que tenía en ese maletín. Ver. Yo estoy seguro que si uno de ellos ve este capítulo, este episodio, va a saber. ¿Usted cree que lo vea? ¿Usted cree que lo vea? Yo creo que sí. Bueno. Es más, se Hola, lo voy a hola. compartir. Mira, Te lo voy a compartir. si estás viendo esto, Devuélvele la ropa al comenta, estoy arrepentido. comenta. Comenta. Está bueno. Eli, tú no ibas a decir algo, andabas como que me pasó. Sí, me Y pasó. tu Sí cara me de pasó, que te pero no pasó. puedo decirlo. Porque fue un boxer. No, porque fue Ay, un no, boxer. qué asco eso del boxer. Ay, Sí, de verdad, este- la ropa interior no se presta, no se regala. Pero no, es que nada. nadie se la... Tú le Pero- prestaste la pero ropa a los... vamos- No, ellos se pero la quitaron. igual, o sea. No, ya va. Yo hago lo de los boxers porque en Nirgua, ¿A donde ti yo te pasó? estudiaba... No me pasó, no me pasó. En Nirgual, Pero tú en quitabas Nirgua los donde- boxers. No, yo tampoco. Pero en Nirgua normalmente siempre salía uno diciendo, no, tendría toda la ropa y no, que también se me llevaron los No, boxers, la y- ropa y todo. Y es que se tendía en un patio común, pues. Exacto. En Entonces, Nirgua. Sí, En sí, Nirgua sí, se Ok, usa en para eso. los Nirgua que no pasan esas saben, cosas. ok, escuchen, para los que no saben, en Nirgua queda IUNAP, el Instituto Universidad. Universitario Adventista de Venezuela, ¿ok? Así es. Entonces allí, bueno, se encuentran y duermen en los Ahí hogares hay un distintos, hogar. todo está eso. el Sí, hogar hay de señorita, residencias. la residencia de señorita, la residencia Ok. de caballero y pues lo que decía el pastor Iber es que hay un patio central donde Sí. colocas la ropa. Como un área en Y común. todo el mundo, Todo el te mundo ve tiene la ahí. ropa. Todo el mundo tiene la ropa ahí. allí. Exacto. Claro, no todo el mundo lo ve, Ok. pero es un espacio donde porque es todos interno. tienen Sí. acceso, ¿no? Ok. Entonces de repente alguien, no sé, digo yo, por eso Sí. hablo del tema de los boxers. Ay, este boxer es mío, tal. Y es posible O sea, que puede- lo puede agarre ser y que se lo sí. lleve. Ok, Puede Claro. ser que ok. se haya confundido, ¿no? Puede ser que se Como- haya confundido. Y es que Puede si ser lo que le compraron, gustó y ya, si pues. Ok, compraron ok. en el mismo chino, puede Eh, ser que sea el mismo, Ok, pues. ok. Exacto. Exacto, pues. Diferente talla. Ok, ya entendí. Por eso puede hago la pasar. referencia de que es posible que haya pasado porque la gente salía gritando, se me llevaron los boxers. Las medias, Las las Ahí me quedo con medias, trauma. los todo. zapatos, todo. No, yo Bueno, tendía ya. dentro de mi habitación porque no quería tener esa experiencia. Volvamos al tema. Pero no sé si Eli... Él eh, iba a decir algo y No, por- yo no hipotéticamente- debería decir eso. ¿Por qué? No, solamente voy a decir de que sí es feo cuando la gente te intenta mentir muy careta en la tabla y tú sabes la verdad. ¿Sabe qué? Justo tomando las palabras de Eli, agarrando eso, imagínense cómo se habrá sentido Dios cuando Adán y Eva lo traicionaron. Y justo ellos intentaron demostrarle a Dios como que si nada estaba pasando, buscaron unas hojas, se cubrieron su vergüenza y, no, mira, nada pasó. Imagínense lo fuerte de ese momento tomando Sí. referencia Sí. con lo que hemos estado conversando. Y obviamente que es más tonto decirlo así, en ese sentido, que uno pretenda engañar a Dios, ¿no? Porque Que todo lo sabe. que todo lo sabe, que lo había creado, ¿no? Lo También. creó tal y de repente, no, ¿Cuánto tiempo habría pasado? ¿Cuánto me tiempo habría creo- pasado exacto. de la creación de ellos hasta ese momento? Mira, no sé, No pero sabemos. vamos a decir que sea unos días o unos meses o lo que haya pasado indistintamente, porque claro, ellos tuvieron tiempo de relacionarse con Dios, ¿no? Dios iba, estaba con ellos y ellos tenían esa devoción cercana, pero imagínate que de la noche a la mañana pasa lo de la caída, ¿verdad? Ellos pecan y Dios dice, ajá, ¿dónde están? Y tal, y empiezan a esconderse, empiezan a hacer cosas que realmente ya Dios sabía, pues.
Y es como, ¿cómo puedo yo engañar a Dios? Y esto es algo muy clave porque de hecho es algo que nosotros siempre decimos, a los seres humanos se puede engañar, pero a Dios es difícil que nosotros podamos engañarle. Sí. Sí, incluso pensando en eso, yo pude haberme equivocado, ¿no? Aunque creo que no, porque era demasiado evidente, pero yo me pude haber equivocado. O sea, verdad. como ser humano, yo me pude haber equivocado, Es verdad. pero Dios no. O sea, Dios estaba seguro y porque es Dios, pues, ¿me entiendes? Y de repente estos amigos me pudieron a mí decir, oye, ¿cómo es posible? Él cree eso de nosotros y no fuimos nosotros. Y me equivoqué, pues, pero Dios no. Y ellos estaban claros que Dios no estaba equivocado. Es difícil ponerse en los zapatos de Adán y Eva y es difícil tratar de entender la posición de Dios, porque, o sea, vamos a suponer que hubiésemos sido nosotros que hubiésemos hecho. ¿Sí me entiendes? Hubiésemos hecho lo mismo, yo creo. Hubiésemos buscado alguna otra alternativa. Yo creo, no sé, o sea, puede ser mi percepción. De hecho, no estás errada. Actualmente seguimos buscando alternativas y le mentimos a Dios. Entonces juzgarlos es como, amigo, date cuenta. ¿Sí me entiendes? Abre como un poquito los ojos también y ve el panorama completo. Ahora, poniéndome en los pies, en los zapatos de Dios, más que todo, cónchale. Dime la verdad, vale. Sí, Solo ¿sí me dime entiendes? la verdad. Por favor. Sí, es como, oye, yo estoy segura de que tú tienes lo que yo tenía en mi casa. Sí. Reconócelo y listo. Sí, o sea, se pide perdón y se sigue. ¿Sí me entiendes? Correcto, te entiendo perfectamente. O sea, Me salió como un acento ahí Sí, raro. sí. ¿Qué pasó? ¿qué está pasando? Pero, o sea, sí. O sea, como que quiero intentar que tampoco lo martiricemos tanto. O como que no sea como, es que Eva, porque sabes que no, es que el Eso fue mundo- culpa de Eva. Sí, esa es la palabra clave. Sí, no, es que todo es culpa de Eva. Oye, O sea, ¿qué es hubieses hecho verdad. tú si hubieses estado en el puesto de Eva? Y uno No, dice yo no sé, cosas, pero yo pregunto es pero qué no hubiese hecho sabe. yo si hubiera estado en el puesto de Adán. Yo creo que yo he hecho lo mismo. Claro. Mira, yo, o sea, Y es que no lo has hecho ahora. También, y sabes que también Todavía. pasa. Sí, de ¿Sabes? otra manera, ¿no? De otra forma, ¿no? Exacto. Pero sí ¿Sabes ha qué también, pasado. ¿sabes qué también me pongo a pensar? En que Adán tenía miedo de perderla porque no sabía lo que había más allá. Él no podía verlo. Él no podía decir como, ay, no, yo me acosté a dormir y el Señor me reveló que mañana Él me va a quitar a Eva y me va a dar otra esposa. Él no sabía. Correcto. Y por eso es que como que, bueno, por el amor que le tengo, entonces, bueno. De hecho, Dale, conectando justo a lo que estás diciendo, nosotros en el primer capítulo estuvimos hablando un poquito Me de eché como precisamente de eso, que el error principal que hubo en Adán y Eva fue la desconfianza. Adán desconfió de que Dios podría hacer algo después por conseguirle otra mujer o hacer otra cosa para solucionar ese problema, y Eva también desconfió en la palabra de Dios, precisamente en lo que Dios le había prometido, entonces ella creyó que podía haber algo mejor. Hubo un problema de desconfianza, por supuesto, en ambos. Sin embargo, muchachos, es interesante que a pesar del error, el Señor hizo un sacrificio para solucionarlo. Qué lindo. Y nosotros nos damos cuenta en esta lección que se ve que Dios tenía todo perfectamente planificado, no fue algo aislado. Dios desde antes, incluso de la creación del hombre, ya tenía un plan. Y precisamente en ese momento menciona referencia a lo que es nuestro título inverso. Se sacrifica o aparece el primer altar en la Biblia, donde hay un sacrificio especial porque las vestiduras que tenía Adán y Eva no era suficiente. Necesitaban algo que realmente pudiera cubrir su vergüenza. Y aparece pues el sacrificio del cordero. claro, y tú sabes, las vestiduras, bueno, hablando un poco del tema de la vestidura y la importancia, y creo que vamos a profundizar ahora más en eso. Algo que decía Emily muy clave, ¿no? A veces nosotros decimos, oye, la culpa de Adán y Eva, estamos así por culpa de Adán y Eva. Sin duda alguna, obviamente que fue el inicio de la separación con el cielo, pero yo me pongo a pensar y digo como que la culpa ya no es tanto de Adán y Eva, sino la culpabilidad. Hay una persona que tiene la culpa directa de lo que está ocurriendo y obviamente que es Satanás. Satanás, así es. Entonces, ¿qué trajo Satanás como tal? Trajo el pecado. Y ese pecado trajo por sí una separación entre Dios. Y aquí, y por eso quería conectarlo con la idea de Emily, o sea, aquí es donde entran como en la escena el tema del altar, ¿no?
y de la importancia, porque el altar es como la alternativa de Dios, como un medio de solución para el problema que se está presentando en el Edén en ese momento. ¿Qué piensa el pastor Jesús David? Sí, pues estaba escuchando mientras ustedes conversaban y es interesante ver que lo que mencionabas, Emily, ¿no? Dios estaba esperando que ellos reconocieran. O sea, a Dios no le vas a mentir. O sea, al ser humano le puedes mentir, pero a Dios no. Y Dios lo que estaba esperando, y es lo que vemos más adelante, ¿no? En esa historia, que Dios le hace preguntas a ellos constantemente porque realmente lo que Dios quiere es ayudar. Dentro de ese conflicto, dentro de esa problemática que ahora se presenta por resultado de su mal proceder, Jesús, Dios, no se acerca sino con el deseo de ayudar. Y qué bonito es saber, por ejemplo, cuando uno es padre y se acerca a su hijo y uno sabe lo que hizo, uno espera que te reconozca, ¿no? Y tal vez como amigo, tal vez, igual, en cualquier escenario, cuando tú sabes que la otra persona se equivocó, es gratificante que la otra persona te reconozca. Y yo creo que eso era lo que Dios estaba buscando, ¿no? Reconocer, porque Él tenía un plan para ayudarlos ahora en esta situación en la que ellos estaban pasando. Sí, y aún así, y fíjate lo que dice el pastor, ¿no? Aún así, cuando ellos no reconocen como que lo que está pasando, eh, sin duda alguna, inmediatamente ellos pecan, ellos ya empiezan a sentir lo que es el peso del pecado. Sí, se ven las consecuencias Ellos empiezan a ver de la una vez. consecuencia y una de esas es no reconocer. O sea, el pecado me cega, me bloquea a tal punto de que Dios, decía Stephanie, Dios ya tenía un plan, pero le estaba preguntando como para ver si ellos reconocían su condición, cómo estaban, pero el pecado ciega a la persona, como puede pasarle a alguno de nosotros, y aún así las consecuencias que ellos empezaron a tener en ese momento fueron consecuencias, fue dolor, fue desesperación, Y le quitó su paz mental, porque tenía una paz correcto. mental y se la quitó, o sea, todos son consecuencias del pecado. Y es interesante porque ellos venían de una relación, imagínense, una conexión donde veían a Dios todo el tiempo, hablaban con Él. Y precisamente el pecado generó, o sea, creó una división inmediata. O sea, a tal punto que ahora ellos ya tenían temor de ver a la cara, o sea, la vergüenza, que precisamente es los resultados que tenemos nosotros ahora. Mucha gente tiene temor de ir a la iglesia, de acercarse al Señor, porque se sienten los pecadores más terribles del mundo. Entonces piensan, yo no merezco el perdón del Señor. Y precisamente esa es una de las principales consecuencias. Crea una desconexión por completo que no permite que nosotros podamos recibir la gracia que el Señor nos ofrece. Y es precisamente lo que Jesús hace a través de sus vestiduras, que por supuesto representan lo que más adelante sería el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él nos muestra a través del primer altar, nos muestra amor, nos muestra gracia, nos muestra reconciliación. Fíjate, mira, y quiero ir al texto un momentico y quiero hacer una pregunta a ver qué piensan ustedes. Dice Génesis capítulo 3 versículo 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. La pregunta que quiero hacerles a ustedes es si ustedes están en una situación de vergüenza por el pecado o por alguna acción, ¿no? Yo considero que la forma como Dios está tratando a Eva a darle esa vestimenta tiene un significado especial. Pero la pregunta va más a nosotros. Si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿qué representaría para nosotros esas vestiduras? O sea, esta es una situación de vergüenza, de pecado, particularmente, ¿qué pudiese simbolizar actualmente esas vestiduras que en su momento Dios le está colocando a Adán y Eva? Yo diría que la paz y la tranquilidad de sentir que aunque posiblemente seas un pecador y estás en una situación errónea, Dios está contigo, Dios te cuida, Dios te protege, Dios te lleva y Dios te perdona. Al Amén. Sí, final. yo diría la Excelente. oportunidad que nos da Jesús a través de su muerte en la cruz y Dios al crear este plan para nosotros de pedir perdón. Yo creo que esas serían mis vestiduras. Lo hablamos en el capítulo, hablamos un capítulo sobre el perdón. Y yo creo que eso es para mí.
para mí representa la oportunidad que Jesús me da de, aunque me equivoqué, humillarme, arrepentirme, aprender de ello y no volverlo a hacer. Para mí es eso. Sí, hay algo interesante, ¿no? Ellos buscaron cubrirse ellos mismos. Y No fue suficiente. No era suficiente. Exacto. Es lo que nos sucede como ser humano, ¿no? O sea, cometemos un error y la tendencia nuestra es tratar de cubrir ese error, De ocultarlo. de ocultarlo, De ocultarlo. de maquillarlo, para sentirme bien, pero realmente cualquier cosa que hagamos no nos va a dar esa paz que ustedes hablan, ¿no? Que solamente la tenemos cuando sentimos que estamos reconciliándonos con Dios. Solamente, y yo creo que esas vestimentas busca eso, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, o sea, para mí es reconciliación. O sea, hiciste un error, cometiste un error, tienes que asumir las consecuencias, pero aquí está. A pesar de, mira lo que te ofrezco. Así Sí. es. Qué lindo. Y quiero aprovechar justo me dio una idea para preguntarle a la audiencia, no sé cuál es mi cámara, creo que es esta. La del final. Ok, perdón. Justo se me ocurrió una idea para que ustedes también comenten sobre de qué manera ustedes a veces han tratado de cubrir su vergüenza de forma equivocada. O sea, entendemos que Jesús nos cubre con su manto de justicia, pero ¿cómo tú has intentado cubrir tus errores, tu pecado, o sea, tu vergüenza? ¿Cómo ustedes lo han hecho, muchachos? Bueno, mentir, o sea, de las diferentes formas, ¿no? Pero mentir, ¿no? Porque tú dices, no, yo no lo hice, o Así no fue. así no fue, ajá, la culpa es de que fuera lo que pasaba excusarse con también ella. puede- O sea, ¿saben qué? A mí una vez me pasó, es que precisamente perdón, ya te doy la palabra, o sea, para dar como un contexto de lo que quiero preguntar. O sea, me pasó precisamente porque, o sea, yo hice algo malo y quería hacer algo bueno ahora para sentirme tranquila. Entonces, muchas veces es una vestidura que utilizamos. Ahora sí, Eli. Ah, bueno, no, yo iba a contar una experiencia. Dale, adelante, cuéntalo. Cuando yo estaba en Nirúa, yo estaba en el equipo de sonido. Y mi hermana tenía un grupo de canto con unos amigos. Ellos todos los días iban a ensayar en la casa y yo siempre los escuchaba ensayar, por lo cual me sabía todas las canciones. Aunque yo estaba en un coro de niños cuando estaba chiquito, ya para ese momento yo tenía mucho tiempo sin cantar. Y digamos que, bueno, un niño chiquito que tiene tiempo sin cantar no canta muy afinado que digamos, ¿sabes? Entonces, ¿qué aconteció? Hubo un día que ellos tienen un especial y habían unos micrófonos inalámbricos. Ellos están cantando y yo agarro uno de los micrófonos inalámbricos y yo estoy aquí, imagínense que ellos están aquí, en tarima, ¿verdad? Yo estoy al frente con la computadora que está cambiando las diapositivas del video bien. Y ahí me caen a mí los micrófonos porque yo también subo y paro y cambio micrófonos. Entonces, como ellos tenían todos los micrófonos de cable y yo tenía que tener uno de los micrófonos inalámbricos, Te pusiste a yo me cantar. puse a cantar. Pero yo no me di cuenta que el micrófono estaba prendido. ¡Ay, no! Y entonces yo me pongo a cantar y yo estoy cantando y yo canto desafinado y lo loco. Y yo no me preocupo por entonar ni por estar ni siquiera en orden con ellos porque yo no siento que eso se esté escuchando. Pero claro, mi hermana y yo siempre hemos tenido un timbre de voz muy similar. Y en ese momento mucho más porque yo estaba chiquitico y ella soprano, mi hermana soprano. Sí, no. Bueno, si no es meso. Está Bueno, entrando. y mi voz era muy finita, yo parecía un tenor. Y entonces como yo tenía una voz blanca, sí se podía confundir la voz de ella con la mía. Y en un momento, yo me acuerdo que yo estoy todo inspirado cantando ahí y yo veo que mi hermana está al frente mío. O sea, imagínense que eso es la iglesia universitaria, esa iglesia tiene un espacio grandísimo y donde estaba la computadora con el video era en toda la esquina. O sea, que para que ella estuviera al frente mío tenía que haber pasado desde el medio de la plataforma hasta la esquina. Y ella me está haciendo así. Y eso es a mitad especial. Como ella me está haciendo así, yo hago así y yo veo que está encendido, yo lo apago así sin que ella se dé cuenta y lo muestro así como que está apagado. Y yo le juré que eso pasaste. estaba apagado. Julie, ya sabes la verdad. Yo dije, eso estaba apagado, eso estaba apagado. No, ella sabía que estaba encendido, ella sabía que yo le estaba mintiendo. Pero yo tenía una vergüenza increíble que yo De juré que eso reconocerlo. estaba apagado. Sí, yo dije, yo no puedo reconocer esto. Y yo dije, eso está apagado, eso está apagado, eso está apagado. Se acabó y yo le dije, no, Julie, eso está apagado, yo no entiendo. Seguro fue allá que le subieron volumen, se confundieron. Pero eso estaba apagado, eso no tiene por qué estar encendido, eso estaba apagado. Y así estuve yo, y yo estuve una vergüenza de que yo no quería volver a sentarme ahí al frente, yo no quería volver a tocar las máquinas de sonido, yo no ¿Cuándo quería le volver a hacer reconociste? nada. ¿Cuándo le reconociste a Julie que sí le habías mentido? Ahorita. En este episodio.
en este Sí, preciso sí. Julie, momento. si está viendo este episodio, Ya por sabes. Ya favor, sabes ya qué fue lo que sabes pasó, no fue que casualidad. no fue casualidad. Fue él y detrás No, del y micrófono. estoy seguro que mi hermana ahorita es que se está acordando de esa historia, porque ella fue como, bueno, fue un mal momento porque no sonó tan bien como ellos querían, pero a ellos no les importó. A mí me importó, a mí me dolió y yo me sentí muy mal como persona porque yo no solo le mentí a mi hermana, sino que hice que sonara feo su especial. Te marcó. Mira, sabes que hay algo importante en la historia de Eli y que yo estoy segurísima que eso le pudo haber pasado a Adán y a Eva, y es que los marcó. Sí. No se pudieron olvidar de eso. O sea, Sí. Eli, Samuel, ¿cuántos años han pasado de que eso pasó? No sé, yo tenía como 10 años, una cosa así, Ok, o sea, yo era un ponte que han niño. pasado 10 años y aún lo recuerdas como si hubiese sido ayer. Sí, Y yo estoy segura que a Adán y Eva les pasó lo mismo. sí. Pero tú también, yo también pienso que obviamente ese episodio lo marcó, pero a mi criterio, pues leyendo un poco la historia, yo creo que también lo marcó más la abundante gracia de Dios. O sea, Ah, no, obvio. y te lo digo en este sentido, ¿no? Porque ellos sabían, según lo que ya Dios le había advertido, que ellos tenían que morir. Y bueno, no murieron instantáneamente. Y esto es parte de lo que vamos a estar estudiando, que decía que Jesús tuvo que hacer un sacrificio que, bueno, iba a prefigurar más después como Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en ese instante simplemente le estaba dando una luz de esperanza a ellos. O sea, como que ustedes se equivocaron, ustedes cometieron ese error y ahora yo estoy aquí para colocarles nuevas vestiduras, pero para colocar esas vestiduras que encubre su pecado, encubre su falta, tuvimos que sacrificar un animal. Que ese animal se iba a convertir, como le decía a usted más adelante, en Jesús el que quita el pecado del mundo. Entonces, para mí esa marca de la gracia de Dios que ellos estaban experimentando, para mí, no sé, siento que de alguna forma borró, bueno, no borró, eso lo mantuvo mío, pero en ese momento dijeron como que esto es más grande que el pecado que yo puedo estar teniendo. Esto es increíble, o sea, a mi Sí. criterio en ese momento. Sí, y mientras te escuchaba, me imaginaba a ellos colocándose esa prenda, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes, cuando están usando ropa nueva, les gusta sentir, dependiendo del tipo de tela, Es cómo se emocionante usar siente. ropa nueva. ¿No les pasa? A mí me emociona cuando me compro ropa, como, uy, qué divertido. Se siente bien. Ya cuando la usas varias veces, ya no se siente. Ajá, ajá, es verdad, es Pero verdad. cuando estás, tú sientes la tela y pues es cómodo, ¿no? Se siente uno bien y lo disfruta. Ahora, yo, mientras decías eso, yo me imaginaba a ellos colocándose Con remordimiento de conciencia, un poco. y lo que es exacto, porque esa piel le había pertenecido a un animalito vivo que ahora había sido sacrificado para vestirlos vivo a e ellos. inocente. Inocente. Exactamente. Y que posiblemente ellos habían cuidado. Así es, así es. Y ahora ellos se la estaban colocando. O sea, tuvo que haber sido demasiado impresionante que ahora ellos sentían la piel de ese animalito inocente que era el que los cubría, ¿no? Y por supuesto había un mensaje de lo que Dios quería transmitirle a ellos, pero La cuestión es que, o sea, obviamente, Berro iba a decir algo súper guau y se me acaba de olvidar, pero... Ya ustedes conocen a Emily, eso es Sí, normal que le sí, pase. sí, pero, hablando de lo de, ya me acordé, hablando de lo que dice Iber, es que todo lo que hacemos tiene consecuencias, sean buenas o sean malas. Si tomamos decisiones equivocadas, tenemos consecuencias malas. Si tomamos buenas decisiones, tenemos buenas consecuencias. A lo que voy es que aunque tomemos malas decisiones y aunque vengan consecuencias negativas a nuestra vida, aún así, la gracia de Dios nos cubre. Amén por eso. Pero a mí no se me olvida que porque tomé esta mala decisión, ahora estoy viviendo esto. Claro, gracias a Jesús y a su sacrificio en la cruz, y porque la gracia es algo que yo todavía no entiendo su inmensidad, ¿verdad? Y la densidad de la cuestión, pero aún así, bueno, pasó X. Viene esto, a lo que yo me refiero es que yo no dudo de que ellos hayan sentido la presencia del Señor en su vida en ese momento. sí. Yo no dudo de que ellos hayan sentido la gracia de Dios abrazándolos.
y su perdón, aunque ellos no lo hayan reconocido, yo no dudo que el Dios les haya ofrecido su perdón. Pero lo que yo digo y a lo que yo voy es que estoy segura que ellos no se pudieron olvidar de ese momento. Entonces, Estoy segura. alguien- Aunque pasó lo que pasó, aún estás aquí. Tú sabes que alguien me hizo una pregunta, ¿no? Hablando un poquito, porque hablando de eso que decía Emily, en el sentido de que a veces nosotros le achacamos a Adán y Eva, Adán y Eva. Y un amigo una vez me preguntó, y lo traigo aquí, por si alguien tiene esa pregunta también, ¿por qué Dios no eliminó a Adán y Eva? O sea, A como los Y dos. que, hacía otros humanos y le No, dijo, ¿sabes por qué? Bueno, mi teoría es Pues- porque los ángeles lo iban a ver como un Dios tirano, creo yo, no sé. ok, puede ser Sí. una opción, que empieza Sí, más. es mi además de teoría que, ¿Quién o da sea, más? ¿Quién da menos? esa es una teoría, parte de la idea, y también pienso que es porque si Dios hubiese destruido a Adán y Eva, es como que si Él no hubiese hecho algo perfecto. O sea, Ok. Dios creó algo perfecto, entonces a lo que tú hiciste realmente no servía, porque se iba a estropear en el camino. Sin embargo, como Dios ya es súper Hermoso. espectacular, obviamente ya tenía un plan para todo, y Él muestra, no, mira, mi creación sigue siendo perfecta en medio de esto, porque obviamente por medio de mí es perfecta. Él iba a decir algo. "No, Adelante. ya no es me tu momento. acuerdo, pero iba por ahí. Bueno, No. yo lo que, mi hipótesis, mi ¿Cuál es? hipotenusa. Y después el pastor Mi va a decir cuál es. hipótesis o mi hipotenusa, yo creo que no lo eliminó porque, bueno, primero había un plan. Yo siento que Dios tenía un plan. Eso es lo primero. Lo segundo es que parte de su plan ellos eran su creación. Entonces como que yo los creo y voy a eliminarlos. No, más bien yo los creo Tengo y que a pesar de solucionar. lo que pasó, Yo los redimo también. voy a intervenir. O sea, voy a ayudarlo, voy a estar en favor de ellos para, para mostrarle de que al final, aunque se equivocaron, yo soy creador. Entonces, para mí es como una forma de decir, Dios, yo estoy aquí. O sea, vamos a ver cómo solucionamos este tema. Sí, y bueno, Satanás estaba buscando que se juzgara a Dios, o sea, que se viera a Dios como una persona injusta, ¿no? Era lo Y que si él los quería. eliminaba, lo iba a lograr. Claro, entonces él Correcto. decía, es una persona injusta, hizo unas leyes que nadie las Que podía puede cumplir. cumplir. Entonces, dentro del plan de salvación es donde entra Jesús, ¿ok? Y Jesús vino a demostrar que sí se puede, ¿no? O sea, que sí se podía y que el enemigo de alguna manera estaba tratando de malponer a Dios, pues sí, es lo que constantemente hace, ¿no? Entonces, Dios tenía que mostrar que su amor sobreabundaba. Y es por eso que Dios permite que el ser humano continúe y no le quita la vida. Ahora ya va, antes de que Stephanie diga algo, ¿ibas a decir algo? No, ¿Sí? no, sí iba a decir algo, pero quiero, menciona lo que vas a decir. quiero, o sea, abrir como otra brecha, porque poco se habla de Satanás en ese momento, porque toda la culpa es de Eva y toda la culpa es de Adán, y wow, gracias Señor porque tu gracia nos perdona. ¿Y Satanás? ¿Dónde estaba en ese momento? Poco se habla de qué estaba haciendo él. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Sí. en ese momento él también recibió parte de la sentencia, porque justo eso lo hablamos también en el primer capítulo. Hablamos de eso un poquito, donde mencionábamos que, bueno, se le explicó a Eva que ahora iba a sufrir dolores y no sé qué, bla, bla, bla. Y también Ajá, ok, ya me acuerdo. se le dice también a la promesa de que se le iba a pisar. Ajá, el la calcañar, tú la lo herirás cabeza de por la Satanás. cabeza, ok. Entonces, precisamente él también ahí recibió un poco de sus consecuencias. Sin embargo, obviamente el dolor más grande es para nuestros semejantes, los seres humanos. Porque bueno, obviamente nos sentimos más identificados con esa historia y quizás por eso ignoramos un poco el papel de Satanás en ese punto, creo Por yo. eso, pero yo creo que es importante porque, ay, sí, él hace y deshace y después se va y deja el desorden ahí plantado y tú, bueno, Señor, otra vez yo, hola, aquí estoy, soy yo de nuevo, Dios. Claro, y yo creo que tomando lo que tú dices, Emily, es importante porque nos permite entender que Él tiene un plan también. Exacto. ¿Ok? Y su plan es destruirnos y su Exactamente. plan es malponer a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos claro cuál es su plan, no caemos en su trampa. Correcto. O sea, necesitamos tenerlo en ese sentido presente. Creo Claro. que es válido para que no nos dejemos entrampar por Él, para que no seamos parte de, pudiéramos decir, no caigamos, no pasemos a ser instrumentos suyos para malponer a Dios, porque también nosotros Correcto. podemos hacerlo. No, bueno, le iba a decir Yo algo. tengo una pregunta, como que si yo fuera público, no adventista, no conocedor de nada. ¿En algún momento Satanás tiene alguna oportunidad de redención? Sí, Satanás tuvo su oportunidad de redención.
porque cuando Satanás se empieza a rebelar contra Dios en el cielo, Dios le da la oportunidad, y era lo que hablábamos al inicio, ¿no? De que tú sabes que alguien hizo algo, pero te lo oculta, y Dios se acerca. Nosotros podemos ver cómo Dios en su inmenso amor se acerca a Satanás con la intención de que él reconozca que está equivocado, y lo vemos reflejado, ¿sabes dónde? Tal vez un contexto un poquito más visible, cuando está Caín y Abel. Caín estaba haciendo lo incorrecto, y Dios se acerca a Caín en el capítulo 4 de Génesis y le dice: ¿por qué tu semblante o sea, por qué estás enojado? ¿Por qué tienes esa actitud? Haz lo correcto y ya. Y un encuentro similar tiene Dios con Satanás en el cielo, y le dice que necesita él reconocer, pero él no reconoce, dice: no, todo está bien. Y entonces cuando él oculta eso, él mismo se está cerrando a la posibilidad de recibir el perdón también. También tengo entendido yo que la oportunidad de Satanás de redimirse fue hasta que Jesús murió en la cruz, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que antes, porque Ok. ya había un plan, o sea, él estaba ejecutando un plan. Hubiese sido maravilloso, de repente nosotros lo vemos desde las gradas y nosotros decimos: hubiese sido maravilloso que Satanás, antes incluso de que Cristo muriera en la cruz, pudiera arrepentirse. Y eso creo que si hubiese ocurrido, estoy seguro que si se arrepiente de verdad, Dios lo perdona. Pero lo que nos deja ver la historia, es que Satanás se cerró a tal punto que fue echado del cielo. Sí, ya Fue no echado había del manera. Te imaginas, o sea, la muerte de Jesús se convierte en un intento de Satanás por decirlo así, sí, ¿De qué? de desestimar, De ganar. de ganar por el conflicto. Sí. Y obviamente la victoria de Jesús sobre la muerte es una estocada final a Satanás. Entonces, Correcto. de cierto modo, yo creo que tuvo, y creo que por ponerlo aquí en un poco de contexto, hablando del tema de Job, que se reúnen los agentes Sí. celestiales, o sea, él tenía cierto acceso a ciertas cosas, y justamente, ya que tocas la pregunta, estaba leyendo en estos días un artículo que decía como que en el conflicto cómico, perdón, hay ciertos parámetros, y en esos parámetros Dios puede moverse y Satanás también puede moverse. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Al punto de hoy, yo te pudiese decir, bueno, obviamente que no, pero él tuvo su oportunidad, porque él pudo arrepentirse de lo que hizo, pero simplemente no accedió a la gracia. Sí, y de hecho, respondiendo a tu pregunta también, si no me equivoco, no recuerdo exactamente el libro, El pastor te pero puede ayudar. de escritora de Elena White, no sé si es la historia de redención, donde menciona que obviamente Satanás apenas pasa todo ese proceso donde él empieza a sentir resentimiento, vanagloria, todo eso, eso no fue de un día para otro. Satanás realmente estuvo, eso antes de que Satanás lo expulsaran del cielo, y en el momento que él empezó a sentir eso, aparentemente pasó un largo tiempo, un tiempo suficiente como para que él reflexionara, se diera cuenta de lo que estaba pasando, ¿sabes? O sea, no fue como que Dios fue un tirano y de repente, mira, tienes ese sentimiento, vete. Dios le dio la oportunidad, incluso Satanás intentó al principio, como sabemos, ocultarlo, él intentó engañar a los ángeles, entonces ahí podemos notar que realmente la intención de Satanás nunca fue arrepentirse De corazón, realmente, exacto. claro. Pero lo que podemos resaltar, yo siempre, de hecho, trato de siempre decir a las personas como que, mira, porque se creó como una cultura de que, bueno, yo soy pecador, yo soy así, ¿sabe? Como mucho resaltar nuestra condición pecaminosa y como que Satanás no sé qué más y esto y lo otro. Yo siempre creo que es mejor resaltar la gracia de Dios, ¿no? Allí lo que trajo Satanás fue desgracia, o sea, como que resaltar la desgracia que hizo Satanás es como seguir hundiéndonos al pecado, pero resaltar la gracia de Dios, resaltar el sacrificio, el plan, porque cualquiera puede pensar y decir, bueno, el plan de la salvación se dio justamente en el momento de la caída. No, pero tenemos una escritora, se llama Elena G. White, y ella dice, mira, el plan de la redención está mucho antes de la caída. ¿Ese era como un plan B? Sí, porque el Eh, plan A no era que cayeran. ¿O sí? Yo no sé si Dios, no sé si pudiésemos decir que, bueno, Era un plan B, no sé. yo no sé si podemos decir que Dios tiene un plan A, B o C, porque Sí. yo creo que es su plan,
quizá uno como el ser Un plan humano... general, un plano general. No, Sí, porque... uno trata Es un como plano entenderlo general. desde Era el un contexto plan humano. general. Sí, Quizás plan general. quizás en el contexto En el- humano podríamos decir que era un plan B. Pero aún así en nuestro plano humano, vamos a contextualizarnos, pudiésemos ver en los intentos de Dios, Dios tiene muchos planes, porque Dios quiere que nosotros nos salvemos. Entonces, como que... ¿Por qué te digo? O sea, ¿por qué pregunto como que era un plan B? Porque decir como que era su plan es como que Dios ya tenía predeterminado que eso pasara. Creemos en el destino. En el destino. Berra. No. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? Sí, es que yo creo que tal vez... Por eso no, te- tal o vez sea, me por eso te malentendieron, digo. tal vez me malentendieron. Cuando yo digo que Dios tiene un plan, era que, vamos a colocarlo de esta manera, lo que está ocurriendo en el Edén, Dios tenía un plan para mantener por decirlo así, la estabilidad, la paz mental, la armonía del Edén, pero había una posibilidad de que el ser humano cayera, porque ya había un conflicto que se había generado en el cielo, y existía la posibilidad, y Dios no es que inventó eso allí, sino que simplemente cuando se da la caída, Dios dice, bueno, este es el plan para esta situación. No es que no había un destino para eso, pero pudiese pasar dentro del contexto que Sí, estamos y hablando. o sea, no está tanto en el tema, pero para responderlo, o sea, si hubiese un destino para todos, eso de alguna manera simbolizaría que Dios ya desde el principio tenía específicamente, tú eres el que te va a perder, tú eres el que te vas a perder, tú eres el que te vas a salvar, y eso realmente es bastante cruel, como Dios desde el Sería como una principio predestinación. va a decir que tú te vas a perder, o sea, que no hay oportunidad, a pesar de que Dios tiene el poder de saber lo que va a ocurrir, porque Dios sabe cómo tú tomas tus decisiones, Dios sabe cómo tú te vas desarrollando, Dios conoce eso, sin embargo, Él no desea que tú lo hagas, Él no desea catalogarte a ti como el que te vas a perder. Entonces, precisamente Dios, nosotros tampoco creemos en el destino, y Dios tampoco, porque Dios no tenía en mente de que yo destiné a que la tierra cayera. Claro. Precisamente eso no era su plan. Pero Él sabía que probablemente podía ocurrir, Claro. y por eso Él tenía una opción para poder redimirlos y precisamente tener el efecto contrario, que era salvarnos. Claro. De hecho, escuché una vez, decía, Dios no improvisa. ¿Sí me entiendes? O sea, porque decir como que lo que ocurrió, bueno, ¿cómo hacemos aquí para solucionar este problema? Vamos a ponerle, o sea, Dios no improvisa. De hecho, ves la estructura del plan de la salvación, tú dices, esto es una mente, o sea, súper infinita, o sea, los detalles, Viene de alguien viene superior. viene de Dios, ¿no? Porque viene de alguien que ha cuidado los detalles, porque el plan de la salvación, imagínate, estamos hablando de miles de años en la caída, en la historia de la tierra, y nosotros estamos aquí y todavía somos parte de ese plan de la salvación. O sea, aún así pudiésemos decir, Dios pensó, de cierto modo, en nosotros, ahora que estamos aquí, para incluirnos en ese plan de la salvación. Y quiero conectarnos nuevamente con la lección utilizando precisamente eso. Dios desde el principio nos mostró ser un ejemplo. Desde el principio, en medio de todo eso, Él, en medio de toda esa situación, Él hizo un sacrificio por nosotros. Y ahora yo quiero preguntarles, no sé, el pastor si tiene algo que decir con respecto a eso. ¿De qué manera usted, así como entendemos que Dios ha hecho un sacrificio por nosotros, porque el poder salvarnos, darnos la gracia, no es algo gratuito? O sea, sí es gratuito, pero hubo algo que Él tuvo que hacer para que pudiéramos obtenerla. Entonces, Sí. ahora, de parte de nosotros, porque Dios nos da el ejemplo de que hay que hacer algo para lograrlo, ¿de qué manera nosotros podemos quizás también hacer un sacrificio para devolvernos a ese altar y fortalecer la conexión con el Señor nuevamente? Sí, yo creo que hay palabras claves aquí, ¿no? En esto. Y es que cuando el ser humano peca, la consecuencia era clara. En Génesis capítulo 2 dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Nosotros ya sabemos que comieron y pues la consecuencia o el resultado de eso era la muerte. Pero ahí entró Cristo y ahí es donde entra lo que hemos mencionado hasta ahora, ese sacrificio que se tuvo que hacer. Entonces, la muestra de aceptación, la muestra de amor de Dios para con el ser humano es que se hace un sacrificio en lugar de los pecadores realmente, ¿no? Entonces, cuando el ser humano reconoce a su Dios, entonces ahí debe haber un sacrificio recíproco donde se muestra ahora la aceptación de Dios.
Y no se habla de un sacrificio, aunque nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se presentaba ahora, ¿no? Ese cordero que simbolizaba a Cristo, y el que presentaba el cordero era el reconocimiento de ese Dios. Y presentar el sacrificio era el reconocimiento de ese Dios, y dos, también es la invitación a que nosotros, hay una parte que nosotros necesitamos hacer. Siempre hemos escuchado, no, es gratuito, nosotros nos salvamos y no tenemos que hacer nada. Ciertamente no tenemos que hacer nada para hacernos salvos, pero en el momento que aceptamos la salvación, entonces nosotros debemos ser recíprocos con Dios para reconocer a través, dice el apóstol Pablo, hacer un sacrificio vivo, nuestra propia vida, presentarla constantemente, ¿no? Como el símbolo del altar, presentar nuestra vida en sacrificio vivo a Dios. Entonces, ese altar y ese sacrificio es una muestra de reconocer, uno, que Dios es nuestro Dios, y segundo lugar, que nosotros también estamos dispuestos a hacer nuestra parte para demostrarle a Él que le amamos. Ahora yo digo algo, así trayéndolo a la actualidad, ¿no? ¿Qué clase de sacrificios podríamos hacer nosotros porque, por ejemplo, leyendo acá un poco, dice como que nuestro altar puede ser la oración, puede ser estudiar la palabra, pero nuestro altar también puede ser esto. Nuestro altar también puede ser las aplicaciones, hablando de TikTok, como hablamos la otra Programas de vez, televisión. programas de televisión. Nuestro altar pueden ser compañeros, pueden ser vicios que tengamos. ¿Qué clase de sacrificios estamos dispuestos a hacer para destruir ese altar y construir uno que sí nos ayude a mantener la conexión con Dios? Exacto. ¿Qué opinas sobre eso que estoy diciendo? Sí, es que de hecho precisamente es ahí donde nos cuesta, donde se vuelve realmente un sacrificio, porque a veces lo pensamos como, bueno, ya yo acepté a Cristo, por ejemplo, hablando en el ámbito de los que nos ven que son cristianos, que van a la iglesia, que tú dices, no, ya yo hice mi mayor sacrificio, que estoy aquí en la iglesia, voy todos los días. Sin embargo, realmente eso te está costando algo. Y la misma lección nos refleja que David entendió perfectamente eso. O sea, a veces, o sea, no sé si ustedes tienen algún ejemplo que contar ahí personal que quieran contar en los comentarios, pero, o sea, a veces el sacrificio que tenemos que hacer puede literalmente hasta hacernos pasar vergüenza, puede costarnos, pero es Porque necesario. Es sacrificio. Porque es Correcto. sacrificio, ¿no? Es que si no, yo creo que si no sentimos Si no que duele. duele. Y es un poquito como contradictorio, pero yo creo que si no sentimos que duele, que de verdad se está desprendiendo algo, no lo estamos haciendo completamente. No Bueno, sé qué es. bueno, quizás puede que difiera un poco, ¿no? Y quiero aclarar la idea. Ok. Porque siento que Jesús, justamente, o sea, el pecado, en el concepto que tal vez quiero manejar, tiene unas consecuencias que pesan en el ser humano. El pecado lastima, el pecado hiere, o sea, el pecado tiene una consecuencia muy brutal. Sin embargo, ¿verdad? Viendo el pecado de esta perspectiva, Jesús hizo un sacrificio. Creo que lo mayor o lo mejor o la oportunidad que nosotros tenemos que hacer como ser humano es aceptar ese sacrificio. Porque aceptando ese sacrificio, ¿verdad? Yo te voy a decir, y quizás podemos lanzar una encuesta y tú vas a ver cuánto tiempo nosotros pasamos orando. ¿Ves? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos estudiando la Biblia? Entonces, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, necesitamos entender que al construir el altar, es dedicar tiempo a construir ese altar, esa relación que se ha fracturado. Correcto, y precisamente creo que a eso nos referimos, por eso es un sacrificio, porque a veces tú has sustituido el lugar que deberías estar dedicándole el altar al Señor por otras cosas. Claro, pero entonces... Entonces, por ejemplo, precisamente si tú, por ejemplo, acepté a Cristo, yo me bauticé, sin embargo, ahora ¿qué estoy haciendo para poder mantener esa relación? Y por eso digo que es un sacrificio que hay que seguir haciendo. Pero por eso no, ahí es donde está mi punto, porque es que un sacrificio duele. O sea, para mí levantar el altar y tener una conexión con Dios. Doler. ¿Ah? Eso no debe doler. Exactamente, exactamente. O sea, No. en esto yo estoy totalmente de acuerdo con Iber, que es para mí el sacrificio es totalmente, o sea, es contradictorio para mí decirlo que el sacrificio, porque para mí lo que me duele es pecar. Para mí lo que me duele es estar sumido en cualquier tipo de pecado, en cualquier tipo de adicción, en cualquier tipo de situación en la cual yo no me siento cómodo conmigo mismo porque sé que estoy haciendo cosas que son malas. Yo siento que las dos caras
de la manera Tienes Está tienes bien, razón. sí, exacto. Claro, sí, porque sí, o sea, un sacrificio que no duela no es sacrificio, porque es sacrificio, Claro. por un lado. Ahora, el punto es que yo no voy a hacer un sacrificio para ser acepto por Dios. No, yo Correcto. hago un sacrificio porque reconozco a Dios y le amo y entonces voy a hacer el sacrificio. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos 12 que presentemos nuestra vida como sacrificio vivo, está hablando de que es un esfuerzo que yo tengo que hacer. O sea, el mismo Pablo habla en Romanos 7, lo que quiero hacer no hago. O sea, Correcto. y lo que no quiero hacer es lo que él terminó haciendo. O sea, hay una lucha donde yo tengo que sujetar lo que quiero hacer para finalmente hacer lo que Dios quiere. Entonces, en ese aspecto, creo que el sacrificio se lleva a cabo, pero no es para merecer algo, sino como respuesta. Y, a- y no, o sea, Es que ahí es donde quiero llegar, que es cuando No nos hablamos callamos de para que ese- le hable. Todos quieren apedrearnos, ¿oíste? En este Sí. momento. no es apedrear, no, es no. conectar las ideas. Que A ver, justamente a ese es el Lo punto, que que es pasa que, es que... No se Sí, enten- porque se Habla, entiende. habla, que- no se entendió bien, pero dale. Sí, sí, habla. o sea, es una liberación que cuesta, pero al final cuando dejas el pecado te liberas y ese sacrificio es un sacrificio que te libera, te transforma, te cambia. No hay nada más rico que sentir que estás en paz con Dios. Claro, pero no es Claro. parte de nuestra naturaleza. O sea, no es por eso es Exactamente. que duele. Porque no es parte de nuestra... O sea, lo que quiero decir, no es como que me tiene que doler, ni porque le estoy diciendo que a ustedes le tienen que doler dejar de Sí. pecar, Ok. sino que duele porque no es parte de nuestra naturaleza Aparte- y precisamente no es normal para nosotros dejar de hacerlo. Aparte, lo que yo estoy hablando no era sobre pecar. Yo estoy hablando de la prioridad que tenía Dios en nuestras vidas. Hemos perdido todo este tiempo porque aparte, No puede ser. Estoy que, no me entiendo. No, aparte y- de y- eso, no es ni siquiera la pregunta de No, Emily. o sea, está que yo ni bien. siquiera estoy hablando de eso, Sí, vale. o sea, no, está bien lo que tienen y hubo un momento de confusión grande, pero ok, momento bonito de reflexión. Vamos a verle el lado positivo. A lo que yo me refiero es que hay cosas que podemos tener que están haciendo que Jesús o que Dios o que mi devoción con Él no sea mi altar y no tiene que ser, a juro, con pecar. A eso es a lo que voy. Sí, el punto es... Ahora les hago otra pregunta, para que intentemos entender, porque ya le vi la cara a él y que me quiere como funar aquí. No, ahora sí te No, Ahora, entendí. ¿cómo construimos altares? Y altares, con un altar me refiero a una relación directa con Dios, que mi altar sea Jesús como tope. ¿Cómo construimos altares en esta era tan digital? Porque estamos en pleno siglo XXI, amigos, hola, o sea, tenemos que Claro, ya- pero ahora nosotros evaluamos la historia y decimos, ¿por qué construían altares? O sea, ¿para qué lo hacían ellos? Ok. ¿Ok? Y entonces nosotros vemos historias donde, digamos, cada historia donde nos muestra un altar era primero para reconocer a Dios. Exacto. ¿Ok? Era reconocer al Dios verdadero. Uno, se presentaba sacrificio. ¿Ok? Se presentaba algún tipo de Había sacrificio. altares de gratitud también. Ok, y había altares de gratitud, pero o sea, siempre buscaba reconocer A Dios. al Dios, reconocerlo a Él, darle como el lugar especial para Él. Entonces, nosotros podemos también darle el lugar especial a Dios. Claro. Y yo insisto, Dios constantemente nos llama a que nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Y nuestra parte, como decía Stephanie, a veces nos cuesta porque hay cierta separación que ha dejado el pecado. Entonces, pero ahora, cuando yo amo a Dios, o sea, cuando yo reconozco su amor por mí, y vamos a lo que hablábamos al inicio, la muerte de aquellos animalitos inocentes, entonces cuando yo reconozco que yo tenía que morir, pero Dios hizo una intervención especial y me vistió, me dio sus vestiduras, y entonces yo digo, por amor a Él, aunque me cuesta, lo voy a hacer. Entonces, Exacto. me está costando, pero lo estoy haciendo con gusto porque quiero, o sea, quiero agradarle también a Él, o sea, quiero demostrarle que también le amo. Entonces, porque hay una línea muy finita. Claro. Hay personas que pudieran decir, no, tienes que vivir en sacrificio, tienes que vivir, o sea, dándote latigazos, debes vivir. No, o sea, yo debo vivir feliz disfrutando mi salvación. Que Ahora, la que me otorga. presentándolo así, pero tampoco jugando con ella. Claro, y, pero- y tampoco es Ajá. haciendo una ligereza porque a veces hay personas que Exacto. dicen, no, yo estoy haciendo todo y realmente pero puedes tal vez hacer más". presentándolo así, como dice el pastor Jesús David, cobra un poquito más sentido y de hecho me vino su ejemplo con el mejor ejemplo que pudiésemos tal vez poner, Jesús. Jesús hizo un sacrificio. ¿Dolió? Sí. Pero dice la Biblia que de tal manera
amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, el sacrificio fue doloroso, pero él lo estaba haciendo por amor a la humanidad. Entonces, tal vez pudiésemos conectar esa realidad. O sea, en la perspectiva humana, el sacrificio que se pudiese dar tiene que ver en relación con Dios, tal vez con su sacrificio, conectarnos con esa realidad. Ahí compro mejor la idea. ¿Está bien? Sí, no, y es mostrarle a Dios que le amamos. O sea, cuando nosotros edificamos un altar, le estamos reconociendo. Y el sacrificio que nosotros podemos hacer, lo hacemos reconociendo, o sea, reconociendo que Él es nuestro Dios y mostrándole que le amamos. Dios dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedéceme, pues. Obedéceme. Y yo creo que cuando le obedecemos, aunque nos cuesta, le estamos demostrando a Dios que le amamos. Pero, insisto, la línea es muy delgada. Sí, sí. Cuando nosotros promovemos el sacrificio sin amor, entonces podemos estar cometiendo un gravísimo error, ¿no? Y nosotros mismos, si creemos que el sacrificio está por encima del amor, entonces podemos vivir una vida cristiana frustrada, porque hacemos y no nos sentimos en paz incluso Ok, con pero Dios. antes sí, ya tenemos... qué bonito, de verdad, entender las dos caras del sacrificio. Hay dos partes y ya lo entendimos. Ahora, no me respondieron la pregunta. ¿Qué cosas podemos hacer para construir ese altar en la era en la que estamos viviendo? ¿Sí se me entiende la pregunta? Bueno, ¿No yo se me de entiende? hecho, yo pensaba que lo había respondido, pero es eso. No, Yo la tengo. Ah, por ejemplo, Ejemplos. porque yo lo que iba a decir, bueno, el pastor dio como la parte allí, es como que lo que hagamos honre a Dios de tal forma, pero bueno, Por no. eso, pero en la era digital, En la o sea, era digital. entiende que esto nos ha TikTok, robado, un Desinstala el para TikTok. Cristo, desinstala el TikTok. o sea, Dios. nos ha TikTok robado, para Cristo. nos ha robado TikTok para tiempo, ¿me Cristo. entiendes? Y para nosotros es difícil que no nos robe porque todo gira en torno a la tecnología, Exactamente. Eso las es a lo que redes, voy. internet, o sea, todo. Entonces, ¿cómo hago para que no me quite tiempo? Exactamente. Entonces, ¿cómo usar eso ¿Qué de opina el instrumento? pastor? Yo creo Lo que veo con cara pensativa. por eso yo creo que quita tiempo cuando no es dedicado a lo que a Dios, por decir así. Pero yo creo que se aprovecha el tiempo cuando utilizamos nuestras redes sociales para testificar. Por ejemplo, Y- pueden ver el podcast. Ajá, exactamente. Y justamente, bueno, por lo menos en la lección, una de las preguntas que dice es como, ¿cómo nosotros podemos compartir esperanza a aquellas personas en el estudio de esta semana sobre el altar? Un ejemplo. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo podemos dar esperanza? Bueno, de repente, una manera de no dedicar tanto tiempo a las redes sociales y todo este asunto es ponernos tenemos que repartir arepas como inverso. Ok. Dedicar Invitaremos al tiempo, pastor para eso. Invitamos al Excelente. pastor. Entonces, simplemente es enfocar o reenfocar, por decir así, lo que estamos haciendo de una manera que agrade a Dios. Ok. Y esto lo digo porque puede ser, obviamente, nuestras redes sociales que sean un medio de testificación y no un medio como lo usa el mundo para exhibir nuestros mejores platos de comida, donde estamos. Y, ojo, no estoy diciendo No que está está mal. mal. Ojo, No no está lo estoy mal. satanizando tampoco. La No, community es que- no está no, mal. Es porque, No. es porque se ha satanizado mucho eso también. Claro, no, yo no estoy diciendo que está mal. Si nos invitan Pero- a probarlo menos. Pero imagínate una red social donde esté centralizado solamente en ti y no que sea un medio donde tú también puedas testificar. Pero es que eso es en la actualidad hoy en día. O sea, las personas que no son y me refiero a los que no son de la iglesia, influencers, no sé qué, es eso, está centrado en ellos, en su vida, en lo que hacen. Claro, pero, Pero- tú puedes certificar. Hay pero- influencers y youtubers que tienen sus redes Po- sociales a eso y testifican voy, de Jesús a allí. eso voy, pero hay personas también que están buscando hacer de Jesús el influencer. Y saben que creo que Eli me iba a ayudar a cerrar. Porque estamos llegando a nuestro punto así. Bueno, Sí, cumbre, tenemos- yo cerrar. estoy esperando que costumbres de hace mucho yo estoy tiempo. esperando que Estefania diga desde hace rato. Y para Ahí cerrar, cerrando. para ir cerrando en Vamos este preciso cerrando. momento, saben que a mí me gustaría unir todo esto con un momento en el cual Pablo dice que tenemos que dejar la carne y entrar en el espíritu. ¿Y por qué me gustaría decir que hay que dejar la carne y entrar en el espíritu? Porque cuando Cristo muere por nosotros y cumple ese sacrificio, ya nosotros no tenemos que vestirnos con unas pieles de carnero, sino con la sangre de Cristo, con el espíritu. Y ese espíritu en el cual nosotros entramos, que podríamos decir que es que dejar que el Espíritu Santo muere en nosotros, nos ayuda, nos transforma, nos cambia y nos lleva a ese punto de tener un nuevo altar en nuestra vida. Amén. Listo, nos podemos ir.
Qué Amén. lindo, qué lindo. Amén. Bautícenme. Amén. Pastor Jesús David, gracias por habernos acompañado. Gracias por estar por nosotros. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Qué le ha parecido? Por un momento me olvidé que estábamos... ¿Vio? Nosotros le dijimos, él al principio está de que es que estoy muy nervioso, no sé qué vamos a decir. Cuando, Pero entonces, eso cuando sale, empecemos eso a hablar, eso sale solo. Excelente. Del 1 al 10, vamos a hacer esto, producción, con todos nuestros invitados. Del 1 al 10, ¿cómo se sintió? Del 1 al 10, el 10, excelente. ¿10? El 10. Excelente. Bueno, obtenemos nuestro Si primer dice lo 10 de contrario, 10. no lo invitamos. Más. No lo invitamos a repartir arepas. Bueno, gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, comenta altar. ¿Qué opinamos? Altar. ¿Sí? Altar. Si llegaste hasta aquí, comenta altar y esperamos que puedas dejar de lado todo esto que te está desenfocando y enfocarte en lo que realmente es importante, la presencia del Señor en tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el Amén, próximo chao. episodio. Chao. Borra TikTok. Te queremos, como siempre.